Hola, buenas a todos. En este vídeo quería tratar un tema que pienso que va a provocar bastante polémica y debate, pero bueno, en este canal no estamos para tocar temas fáciles. Y de lo que quería hablaros es del sistema educativo, ¿no? De la escuela, vamos. Ese lugar donde todos pasamos nuestra infancia y que se considera el único sitio posible o razonable donde podemos tener un aprendizaje y un desarrollo. Eh, Realmente, muy pocas personas se preguntan por qué somos escolarizados y si realmente esto es tan necesario como se piensa. Estamos escolarizados un mínimo de 13.000 horas de nuestra vida por imperativo legal y justamente en la etapa más importante y significativa de nuestra vida, ¿no? Cuando se está formando todo nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra psique y demás. Eh, entonces, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Portugal y otros muchos, hay una opción que se llama homeschooling o escuela en el hogar, aunque mm, no necesariamente es una réplica de la escuela en casa, sino que es simplemente la no escolarización o una crianza sin acudir a la escuela, ¿no? Eh, Sin embargo, mm, no solamente es un fenómeno de aprendizaje diferente, sino que va más allá, porque el sistema escolar no solamente consiste en unos contenidos obligatorios de los que luego tenemos que examinarnos. Si lo pensáis, todo ello se podría conseguir sin ir a la escuela, estudiando por cuenta de uno mismo. El régimen escolar es también un régimen de convivencia y distribuye obligatoriamente nuestro tiempo de infancia, ¿no? Y de aprendizaje. No solamente nos dicta lo que tenemos que aprender, sino que además nos dice cuándo, cómo y junto con quién. Nos introducen en un grupo de alumnos simplemente por una determinada edad y no se tiene en cuenta ni nuestra afinidad con otras personas, ni si nos llevamos bien o no con ese grupo. Entonces, estos requisitos adicionales a lo que es el mero aprendizaje son los que ocasionan innumerables problemas y son los que ejercen una influencia psicológica y conductual que no solo consiste en lo que mucha gente ve, que es la disciplina o el estar forzado a hacer algo frente a lo que sería mero ocio, sino que esas consecuencias psicológicas no son tan positivas, además. Entonces, ¿por qué defender que el homeschooling sea legal en España y en otros países que también es ilegal, como Alemania, Grecia y otros? ¿Y por qué realmente una infancia sin acudir a la escuela sería algo positivo? Vale, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿se puede aprender sin estar escolarizado? ¿Se puede llegar a alcanzar un nivel de conocimiento equivalente o incluso superior? Eh, Esta pregunta no solamente es afirmativa, sino que es infinita, porque hoy en día existen eh, una cantidad tan grande de medios y de vías de aprendizaje a nuestro alcance en pleno siglo XXI, incluso a muy bajo coste o gratuitas. Existen bibliotecas y libros
con los que podemos adquirir cultura, aprender historia, conocimientos técnicos de cualquier clase. Si queremos aprender un idioma extranjero, podemos leer libros, escuchar canales de radio, canales de televisión, hacer intercambios de idiomas o viajar a los países nativos. También tenemos acceso a Internet, donde incluso podemos encontrar vídeos que nos explican cualquier asunto que busquemos o aún vídeos de profesores del propio sistema escolar o universitario que exponen con total claridad los contenidos que ese propio sistema inculca. También podemos ayudar en su trabajo a un familiar o a un conocido, ya en cualquier trabajo, ya sea jardinería, fontanería, un taller, un laboratorio, lo que sea. Podemos aprender por nuestra propia cuenta o en colaboración con amigos. Pues, por ejemplo, si montamos un grupo de música, estamos aprendiendo y muchos más ejemplos. Vale, por otro lado, pensad que el sistema escolar nos exige 10 años obligatorios, pero los conocimientos que obtenemos después de ese largo periodo no solamente son escasos, sino que además son en gran parte inútiles para la vida práctica. Mientras que hemos podido aprobar en un examen cómo hacer una ecuación con raíces cúbicas o cómo distinguir el pluscuamperfecto del condicional compuesto, por ejemplo, la ignorancia es casi total en muchos otros aspectos, como por ejemplo, ¿quién sabe tras finalizar la ESO, ¿no? La enseñanza secundaria obligatoria, cómo se coloca un enchufe, cómo cocinar, cómo cultivar y cuidar de las plantas? ¿Qué conocimientos básicos de fontanería, electricidad o mecánica tienen? ¿Qué saben sobre supervivencia o primeros auxilios? ¿Qué saben sobre cómo funciona el sistema financiero? ¿Cuáles son las leyes más importantes de su país? ¿Qué impuestos son los que nos hacen pagar? ¿Cómo pagarlos? ¿Cómo iniciar una empresa? ¿Qué saben sobre las principales industrias que mueven el mundo, ¿no? Las empresas petroleras, farmacéuticas, agroalimentarias, armamentísticas, sobre el narcotráfico, que es el segundo negocio más importante a nivel mundial, por tanto deberíamos saber de ello también. ¿Realmente merece la pena pasar esos 10 años cuando solo se recuerda un 1% de lo que se memorizó y aún así gran parte de ello no va a tener aplicabilidad real? Eh, ¿Merece la pena realmente todo ese tiempo? Eh, por otro lado, la escolarización inculca indudablemente conductas gregarias, anula la responsabilidad individual, ya que solamente se ha de seguir lo que está pautado por el régimen. Nos acostumbran a seguir aquello que está pautado por otros o por las instituciones. Acostumbra a los jóvenes a un estilo de vida sedentario, porque tienen que pasar muchísimas horas inmóviles y les elimina tiempo para escoger sus propios intereses, descubrir y desarrollar lo que realmente les motiva, trazar así un camino de aprendizaje distinto al de los demás, por lo cual también nos está acostumbrando a seguir lo que hace el grupo, ¿no? Un comportamiento dócil. Todo esto es opuesto a valores como la responsabilidad, la fortaleza e independencia de pensamiento, la iniciativa y autonomía individuales, el criterio propio y la capacidad para tomar decisiones en la vida, que son cosas muy importantes para la vida, si lo pensáis. La escuela obligatoria ocasiona además innumerables problemas de tipo psicológico, entre ellos desmotivación, muy común, necesidad excesiva de estímulos distractivos como el enganche a las pantallas y los videojuegos, que es muy común también en muchos jóvenes, desinterés por la cultura y el conocimiento, se puede ver que está a la orden del día,
sobre todo los más jóvenes, pérdida de autoestima, así como diferentes niveles de depresión y ansiedad. En los casos más graves, pero no por ello poco frecuentes, se produce el acoso escolar, que es consecuencia directa de la obligación de pasar tiempo rodeados de personas hostiles que buscan arruinar nuestra existencia. Es decir, aunque hoy en día se habla mucho del famoso bullying o de que hay muchas asociaciones que pretenden remediarlo, sin embargo, ninguna de esas asociaciones eh, propone la legalización del homeschooling, al menos para esas personas que están mal, ¿no? Porque al final todas esas asociaciones van a defender los intereses del régimen escolar, no los de las personas. Se salvarían vidas, pues en las peores situaciones puede llevar a quitarse la vida a los afectados, como ha ocurrido. Fuera de la escuela se podrían mantener relaciones humanas más sanas basadas en la amistad y la afinidad mutuas, cosa que en los centros escolares no puede suceder para una parte de los jóvenes, privándoles de esa oportunidad durante todo ese tiempo. Vale, al realizar homeschooling, los padres evidentemente adquieren una responsabilidad importante en el desarrollo y aprendizaje de sus hijos, que es en realidad la que todos los padres deberían tener. No obstante, también permite a los niños ir construyendo por sí mismos su propio camino, lo cual no es sinónimo de ociosidad o de no hacer ningún tipo de esfuerzo. Al revés, los padres es muy importante que fomenten al máximo posible la responsabilidad individual, el sentimiento de utilidad y la autoestima, las relaciones humanas sanas, el acceso a conocimientos y experiencias, el deseo de continuar evolucionando, el esfuerzo personal. Es decir, los padres tienen que permitir que sus hijos hagan todo lo que puedan por sí mismos, que sean autónomos, responsables, no que sean dependientes. Em, la mayor dificultad para el homeschooling es la falta de tiempo, cuando ambos padres deben trabajar durante jornadas coincidentes y no tienen apoyo de otros miembros de la familia. En tal caso, es difícil durante los primeros años, pues no se puede dejar a un hijo solo. Pero otros factores, como el nivel económico y la ausencia de determinados títulos académicos, no son dificultades. De hecho, está demostrado que los jóvenes que han hecho homeschooling se relacionan mejor con los demás y sacan mejores calificaciones de media en los exámenes comparados con los que han sido escolarizados. Se han hecho estudios de esto en Estados Unidos, que es donde más abundante es el fenómeno, y también en Reino Unido. Y bueno, solo quedaría terminar con una pregunta. Eh, en vuestro caso, si, si no hubieses tenido ningún tipo de consecuencia negativa por no haber ido a la escuela y hubieseis podido conseguir de otro modo el título oficial de estudios, de conocimientos básicos, o hubierais ido a la escuela o hubierais escogido otra vía diferente. Y bueno, pues ya comentadme qué opináis al respecto y vamos hablando sobre este tema. Nada, saludos.